El reloj de la gran mansión en Madrid marcaba las 3:17 de la madrugada cuando el llanto frágil de un bebé atravesó el pesado silencio de la noche. En aquella suite lujosa, con paredes cubiertas de tapices antiguos y candelabros de cristal que reflejaban una luz dorada, el recién nacido respiraba con dificultad. El padre, Alejandro Ramírez, un empresario multimillonario conocido por sus negociaciones despiadadas y su presencia magnética en los medios españoles, permanecía parado junto a la ventana, mirando la ciudad iluminada, incapaz de reaccionar. Su esposa, Sofía, había muerto en el parto, dejando un vacío imposible de llenar y un bebé al borde del peligro. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Millonarios. Subimos videos nuevos todos los días. Mientras todos los médicos se habían ido, convencidos de que no podían hacer nada más que esperar, solo una presencia silenciosa se movía por la suite: Lucía, la recién contratada empleada de limpieza portuguesa, que tenía manos gentiles y una mirada atenta que siempre captaba detalles invisibles para los demás. Se acercó a la cuna con cautela, sintiendo un olor extraño en el aire, una mezcla de fórmula infantil y algo más amargo que la maternidad no debería permitir. Algo estaba mal, pero nadie más parecía notarlo. Lucía recordó a su propio hijo, perdido siendo todavía un bebé, y un nudo en el corazón la hizo actuar sin pensar. Sin avisar a nadie, se acercó al bebé, notando que se movía con dificultad, casi sin fuerzas. Alejandro, sumido en su culpa silenciosa, observaba con una mezcla de esperanza y desesperación. No podía entender cómo aquella mujer humilde, vestida solo con el uniforme sencillo de empleada de limpieza, parecía tener más sensibilidad en ese momento que todo el equipo médico que había estado presente. La novia malvada que todos creían sería la futura protectora del heredero, Valentina Ortega, aún no había llegado al cuarto. Pero la tensión flotaba en el aire como un presagio sombrío. Valentina siempre había sido ambiciosa y calculadora, encantadora en la superficie, pero capaz de manipular cualquier situación a su favor. Alejandro aún no lo sabía, pero los primeros signos de su verdadera naturaleza ya comenzaban a aparecer en los silenciosos pasillos de la mansión. Lucía, ignorando el miedo que apretaba su pecho, retiró discretamente un recipiente que traía consigo. Era algo que solo ella sabía hacer: la leche materna que guardaba cuidadosamente en casa, preparada para emergencias, nutría y calentaba. La acercó al bebé, y tan pronto como éste tomó la leche, un débil pero real suspiro escapó de sus labios. Alejandro se inclinó, sin saber si debía intervenir o simplemente observar. El bebé, por un instante, abrió los ojos y miró a Lucía con una fuerza casi sobrenatural, como si supiera que aquella mujer sería su única oportunidad de sobrevivir. El suspenso de la noche se extendía por los pasillos de la mansión, los primeros pasos de una batalla silenciosa, donde secretos, ambiciones y corazones heridos comenzaban a entrelazarse. El bebé estaba a salvo, por ahora, pero nadie en la casa sabía que esa decisión de Lucía cambiaría para siempre el destino de todos. Los días siguientes en la mansión Ramírez en Madrid no trajeron alivio. Alejandro intentaba conciliar el dolor por la pérdida de Sofía con el cuidado del bebé, pero su rutina de reuniones, llamadas y decisiones millonarias lo mantenía distante. Solo Lucía permanecía cerca, observando cada gesto del bebé, cada respiración irregular, cada sonido que nadie más percibía. Era como si ella hubiera desarrollado un sexto sentido, una percepción que el dinero y el lujo jamás podrían comprar. La rutina de la casa, impecable y silenciosa, comenzaba a revelar grietas. La nueva gobernanta, contratada por Valentina Ortega, siempre se mostraba demasiado eficiente, pero con miradas rápidas y calculadas que despertaban sospechas. Pequeños detalles comenzaron a llamar la atención de Lucía: el biberón que parecía haber sido preparado con prisa, el extraño olor a medicina o polvo que nadie podía identificar, la risa fría de Valentina al comentar sobre cómo el bebé tendría que acostumbrarse a la vida de rico. Eran matices sutiles, pero que mantenían a Lucía en alerta. Una noche, mientras Alejandro descansaba en su oficina, cansado y sumido en papeles que no podían esperar, Lucía decidió revisar la habitación del bebé. La mansión, aunque lujosa, parecía transformar cada pasillo en un laberinto silencioso. El viento frío entraba por las ventanas del terraza, y los candelabros se mecían levemente, emitiendo un sonido metálico que recordaba pasos sigilosos. Cuando llegó a la habitación, notó que el biberón había sido dejado a un lado, con un líquido que no era exactamente la leche que ella había preparado. Su corazón se aceleró. Ese pequeño hallazgo, casi imperceptible, era una señal de que algo más serio estaba en marcha. Lucía comenzó a prestar atención a los horarios de Valentina.
Siempre que la mujer entraba, hacía comentarios sutiles sobre cómo un bebé saludable necesita disciplina desde temprano o Alejandro está demasiado cansado para notar lo que realmente sucede. Cada frase cargaba capas de amenaza velada, una manipulación silenciosa, casi invisible para quien no estuviera atento. La empleada de limpieza sintió que la seguridad del bebé dependía exclusivamente de su vigilancia constante. Además, Alejandro estaba cada vez más distraído, sumido en negocios internacionales, lidiando con contratos millonarios y reuniones que consumían su tiempo. No percibía las señales de peligro, confiando ciegamente en la aparente bondad de Valentina. Lucía, sin embargo, conocía el lenguaje silencioso del peligro, una mirada, una mano que temblaba, una botella dejada en el lugar equivocado. Cada detalle reforzaba su sensación de urgencia. En el silencio de la madrugada, Lucía anotaba mentalmente cada evidencia, cada gesto sospechoso. Comenzó a imaginar estrategias, observar de cerca, registrar pequeñas fallas, tal vez incluso confrontar a la novia de manera sutil. Pero la conciencia del riesgo era abrumadora. Si se equivocaba, podría poner en peligro no solo su vida, sino también la del bebé. Y, en el fondo, un pensamiento la aterrorizaba: Valentina nunca demostraba emociones verdaderas. Su frialdad era una máscara que escondía intenciones mortales. Lucía sintió, por primera vez, que aquello no sería solo una prueba de valor, sino una carrera contra el tiempo, y que cada segundo podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Podrías percibir las señales que nadie más ve? ¿Puedes imaginar lo que Lucía hará a continuación para proteger al bebé en medio de tanta manipulación y peligro? La mañana siguiente trajo una tensión casi palpable a la mansión Ramírez. La luz del sol atravesaba las ventanas con cortinas pesadas, pero no lograba disipar la sensación de peligro que flotaba en el aire. Valentina Ortega apareció temprano, impecable como siempre, su sonrisa fría escondiendo intenciones que solo Lucía comenzaba a percibir. Había algo en la forma en que miraba al bebé, no como un niño que debía ser cuidado, sino como un objeto, una pieza en un juego que solo ella sabía jugar. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando notó que un biberón estaba ligeramente desplazado sobre la encimera de mármol. Había un polvo extraño alrededor, casi imperceptible, y el bebé, normalmente tranquilo después de alimentarse, comenzó a llorar de manera aguda. Alejandro, aún absorto en una llamada de negocios por teléfono, apenas notó el llanto desesperado. Solo Lucía percibió el patrón: el bebé parecía reaccionar de manera diferente siempre que Valentina estaba presente. Comenzó a reunir pequeñas evidencias. Un frasco escondido al fondo de un armario, etiquetas borradas, horarios de visitas misteriosas de médicos particulares que nadie conocía. Cada detalle aumentaba la sensación de que algo terrible estaba ocurriendo, pero aún no había pruebas definitivas. Lucía comenzó a entender que no podía confiar en nadie más que en sí misma, y que Valentina no dudaría en eliminar cualquier obstáculo, incluso si era un bebé. El peligro se volvió concreto aquella tarde. Lucía estaba sola en la habitación, alimentando al bebé, cuando notó a Valentina observando a través de la puerta entreabierta. Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y malicia. La empleada de limpieza comprendió que la mujer sabía que estaba siendo observada, y que cada movimiento suyo podría interpretarse como una amenaza. Una amenaza silenciosa pendía sobre ella. Cualquier paso en falso podría costarle la vida al bebé, y quizá a la suya propia. Al mismo tiempo, Alejandro comenzó a notar señales sutiles de debilidad en su hijo. El bebé lloraba de manera extraña, la piel parecía más pálida de lo normal y los pequeños movimientos eran vacilantes. El millonario, sumido en su dolor por la pérdida de su esposa, no podía darse cuenta de que la verdadera causa del sufrimiento de su hijo estaba justo frente a sus ojos. Lucía, sin embargo, lo sabía. Cada respiración irregular, cada llanto agudo, cada gesto parecía contar una historia que nadie más quería escuchar. En silencio, comenzó a planear sus próximos pasos. No podía esperar a que Alejandro actuara. Él estaba atrapado en un laberinto de negocios y tristeza. Necesitaba actuar sola, pero cada decisión requería un valor que no estaba segura de poseer. La tensión aumentaba con cada minuto que Valentina permanecía cerca, su sonrisa fría y calculadora recordándole que en cualquier momento el equilibrio podría romperse. Y mientras el bebé dormía en los brazos de Lucía, exhausto, la empleada de limpieza notó algo que la dejó sin aliento, una marca discreta en el biberón, casi invisible, que indicaba que el peligro estaba a punto de intensificarse. Valentina no era solo ambiciosa, era mortal, y nada en la mansión estaba seguro. ¿Podrías mantener la calma frente a una amenaza tan silenciosa y mortal?
Puedes imaginar lo que Lucía hará para proteger al bebé antes de que sea demasiado tarde. La noche cayó sobre Madrid, envolviendo la mansión Ramírez en sombras profundas. Las luces de los candelabros se reflejaban en los suelos de mármol, creando un juego de brillo y oscuridad que parecía amplificar cada paso silencioso en los pasillos. Lucía estaba en la habitación del bebé, observándolo dormir en un sueño frágil, cuando algo llamó su atención. El biberón preparado para la próxima alimentación estaba nuevamente fuera de lugar, y el olor ligeramente amargo era inconfundible. Se dio cuenta, por primera vez, de que no se trataba de un accidente o descuido. Valentina había intentado perjudicar al bebé deliberadamente. Un escalofrío recorrió su espalda, pero junto a él vino una determinación feroz. Lo que sintió en ese instante no era solo miedo, sino la certeza de que debía actuar de inmediato. Alejandro, ocupado en reuniones interminables, aún no percibía el peligro real que acechaba a su hijo. Y el tiempo era limitado. Mientras analizaba cada detalle, Lucía encontró algo que la dejó sin aliento, una nota escondida bajo la almohada, escrita con una caligrafía elegante pero amenazante, que sugería que todas las decisiones tienen consecuencias, una advertencia clara de Valentina. La empleada de limpieza entendió que ya no había espacio para la vacilación. Cada segundo de inacción podría costar la vida de aquel bebé inocente. Decidida, Lucía sacó al bebé de la cuna y salió de la habitación, cuidando de no ser vista. Necesitaba pruebas, algo que mostrara a Alejandro, de manera irrefutable, que Valentina era una amenaza real. Pero sabía que confrontarla directamente sería arriesgado. La mujer era astuta, fría y calculadora. Cada paso que daba por los pasillos resonaba en su mente, recordándole que el peligro estaba en cada sombra. Fue entonces cuando escuchó el sonido de pasos apresurados. Valentina se acercaba. Lucía sostuvo al bebé con firmeza, sintiendo que su corazón se disparaba, pero no podía retroceder. En un momento de coraje silencioso, decidió actuar de manera estratégica, grabar el próximo movimiento de la novia, registrar evidencias de sus intenciones y asegurarse de que Alejandro tuviera una prueba concreta antes de que fuera demasiado tarde. El bebé se movió entre sus brazos, y la pequeña respiración irregular hizo que Lucía lo apretara aún más. Cada segundo parecía una eternidad. Pensó en las historias que había oído sobre familias destruidas por la ambición, y en la fragilidad de aquellos que no tienen voz, especialmente un niño indefenso. La responsabilidad ahora recaía exclusivamente sobre ella. ¿Y tú, si estuvieras en el lugar de Lucía, serías capaz de enfrentarte a una mujer tan peligrosa, tan cerca del bebé, con valentía e inteligencia? ¿Podrías mantener la calma, aun sabiendo que un solo error podría ser fatal? La madrugada siguiente trajo un silencio pesado a la mansión Ramírez. El aire parecía más denso, como si cada sombra cargara intenciones ocultas. Lucía, aún sintiendo el calor del bebé contra su pecho, sabía que no podía esperar pasivamente. El instinto la impulsaba, cada gesto, cada detalle de la rutina de Valentina debía ser registrado. Necesitaba actuar sin que nadie lo notara, pues la vida del bebé dependía de ello. Mientras Alejandro descansaba en su oficina, demasiado exhausto para notar las señales, Lucía comenzó a desarrollar un plan minucioso. Primero, observaba los horarios de Valentina, anotando mentalmente cada entrada y salida, cada movimiento sospechoso. Cada risa fría o comentario ambiguo se almacenaba en su memoria como prueba silenciosa. Necesitaba entender el patrón de comportamiento de la mujer antes de poder confrontarla o mostrar algo a Alejandro. Lucía también comenzó a acercarse al bebé de manera estratégica, estudiando cada reacción a los biberones, a los movimientos de Valentina e incluso a los pequeños sonidos que resonaban por la suite. Cada detalle se convertía en una pieza de un rompecabezas invisible. Y entonces, la empleada de limpieza notó algo crucial. Valentina nunca se acercaba al bebé sin antes asegurarse de que nadie estuviera cerca, y siempre dejaba pequeñas alteraciones en la rutina, casi imperceptibles. Decidida, Lucía decidió crear su propio arsenal de pruebas. Usando el celular escondido en el bolsillo del uniforme, comenzó a registrar movimientos sospechosos, pequeñas alteraciones en los biberones e incluso notas que Valentina dejaba por descuido. Cada evidencia aumentaba la sensación de urgencia y fortalecía su coraje. Sentía que se estaba convirtiendo en algo más que la cuidadora temporal, se estaba convirtiendo en la guardiana de una vida inocente. Pero no era fácil. Cada paso en falso podía ser fatal. Una mañana, Lucía casi fue descubierta al revisar un biberón que parecía adulterado. Su corazón se disparó y la respiración se volvió irregular, pero la calma que había cultivado durante las noches de observación le permitió esconder el celular y sonreír de manera casual cuando Valentina entró en la cocina. El peligro era real, y cada momento de vigilancia era un delicado baile entre valentía y prudencia.
Mientras el bebé dormía, finalmente alimentado con seguridad, Lucía sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Había dado el primer paso decisivo, no solo proteger al bebé de inmediato, sino también construir una base para desenmascarar a Valentina. La sensación de impotencia inicial comenzaba a transformarse en determinación. Y, en el fondo, una certeza crecía en su corazón. Salvar a aquel niño requeriría más que valor, requeriría inteligencia, paciencia y un coraje silencioso que pocos podrían comprender. Cada decisión tomada en ese instante cargaba consigo el peso de la vida y la muerte, y Lucía estaba lista para enfrentar lo que viniera. ¿Puedes sentir la tensión, la responsabilidad abrumadora sobre ella? ¿Puedes imaginar cómo sería mantener la calma, reunir pruebas y proteger a un bebé mientras una mujer fría y manipuladora observa cada uno de tus movimientos? El día amaneció gris en Madrid, con nubes cargadas que parecían presagiar la tormenta que se avecinaba. En la mansión Ramírez, el silencio era casi asfixiante, interrumpido solo por el llanto suave del bebé. Lucía se sentó en un sillón antiguo, al pequeño en su regazo, y comenzó a revisar mentalmente cada detalle que había recopilado en las últimas noches, notas, gestos sospechosos, alteraciones en los biberones. Cada pieza del rompecabezas finalmente empezaba a formar una imagen aterradora. Se dio cuenta de algo que la dejó sin aliento. Valentina no solo estaba manipulando al bebé por ambición, había una conexión antigua con Alejandro que nadie conocía. Investigaciones discretas, contactos con conocidos de la familia y pequeñas confesiones de empleados revelaron que Valentina había sido contratada inicialmente como acompañante social de una de las exesposas de Alejandro. Pero lo que parecía una coincidencia inofensiva escondía un plan meticuloso. Conocía profundamente a la familia, sabía de los secretos financieros y tenía ambiciones de convertirse en pieza central del Imperio Ramírez, costara lo que costara. Lucía sintió el peso del descubrimiento. La mujer que parecía amable y encantadora era, en realidad, una manipuladora calculadora. Cada sonrisa, cada gesto de aparente afecto era una máscara para controlar, influir y eliminar obstáculos, comenzando por el bebé, la herencia viva de Alejandro. La ficha cayó. Todas las pequeñas alteraciones en los biberones, las notas, las observaciones frías sobre la salud del bebé, todo formaba parte de un plan para debilitar y controlar a la familia. El corazón de Lucía se disparó, pero sabía que no podía ceder al miedo. Ahora había pruebas, patrones, evidencias suficientes para confrontar la situación. Pero la empleada de limpieza también comprendió que el peligro estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. Valentina era astuta, y cualquier error podría costarle la vida al bebé. El desafío ahora era transformar sus descubrimientos en acción concreta. Mientras observaba al pequeño en sus brazos, Lucía comenzó a trazar un plan más audaz. Necesitaba documentar todo de manera innegable: fotografías, grabaciones discretas, notas e incluso pequeñas fallas de Valentina que pudieran usarse para alertar a Alejandro. Cada gesto sería crucial. Sentía que estaba entrando en un territorio peligroso, pero la determinación crecía. No podía fallar. La vida del bebé y el futuro de la familia dependían de ello. Y entonces, mientras organizaba mentalmente los próximos pasos, surgió una idea. Alejandro necesitaba saber la verdad de manera directa, pero segura. Valentina debía ser confrontada con pruebas irrefutables, sin poner a nadie en riesgo. El peso de la responsabilidad aplastaba a la empleada de limpieza, pero también le daba una fuerza que nunca había imaginado poseer. ¿Puedes sentir la intensidad de la situación? ¿Puedes imaginar la presión de descubrir secretos que pueden destruir a una familia entera mientras proteges a un bebé indefenso frente a una mujer fría y manipuladora? La noche volvió a caer sobre la mansión Ramírez, pero esta vez había una sensación de alerta en el aire. Cada sombra parecía moverse con intención propia, y cada pasillo silencioso parecía ocultar ojos atentos. Valentina Ortega, intuitiva y astuta, comenzaba a percibir que alguien observaba sus movimientos. Sintió que el equilibrio de su plan podría verse amenazado en cualquier momento, y su instinto calculador empezó a actuar. Lucía, exhausta y aún sosteniendo al bebé, comprendió que ya no había margen de error. El biberón que había preparado cuidadosamente estaba listo, pero la sola idea de que Valentina pudiera intentar interferir nuevamente hizo que su corazón se acelerara. Cada ruido, un crujido del piso, el viento golpeando las ventanas, un susurro lejano, parecía señalar un peligro inminente. El miedo era real, pero la determinación era mayor. Y entonces sucedió. Valentina entró en la suite sin previo aviso, sus ojos fríos y penetrantes examinando cada rincón del cuarto. La empleada de limpieza se congeló, sintiendo la tensión casi asfixiante. El bebé comenzó a llorar, como si percibiera la presencia de la amenaza. Valentina sonrió de manera helada.
caminando lentamente hacia Lucía, como si cada paso fuera una declaración de poder. Lucía sabía que debía actuar rápido. El peligro nunca había sido tan real. La novia malvada ya había notado pequeñas inconsistencias en su rutina, y ahora la empleada de limpieza comprendía que cualquier movimiento imprudente podría costarle la vida al bebé. Cada segundo era crucial. Su corazón latía con fuerza, y la adrenalina recorría sus venas como fuego. Necesitaba proteger al pequeño a toda costa, y al mismo tiempo documentar todo para exponer a Valentina. Mientras tanto, el bebé comenzó a agitarse, llorando fuerte y moviendo sus frágiles bracitos. Lucía lo ajustó en sus brazos, protegiéndolo con cuidado, sintiendo cada respiración irregular, cada gesto de vulnerabilidad. La tensión alcanzaba su punto máximo. Valentina se acercaba peligrosamente, pero la empleada de limpieza mantuvo la mirada firme, cada músculo listo para reaccionar. Fue en ese instante que un fallo de Valentina se volvió crucial. Dejó caer una nota al suelo, casi imperceptible, pero suficiente para que Lucía pudiera tomarla. El mensaje era claro y amenazante, revelando detalles de su plan de manipulación y dejando evidente que el bebé estaba en peligro directo. Esa prueba, combinada con todo lo que Lucía ya había reunido, era suficiente para exponer a la villana y proteger al niño. El colapso del plan de Valentina estaba próximo, pero la batalla aún no había terminado. El bebé, aún en sus brazos, respiraba con dificultad y la empleada de limpieza sabía que en cualquier momento podría ocurrir un ataque directo. El peligro era máximo, la tensión insoportable, y cada acción debía calcularse con precisión quirúrgica. ¿Puedes sentir la urgencia, la presión abrumadora sobre Lucía? ¿Puedes imaginar cómo sería proteger una vida tan pequeña mientras enfrentas a una mujer fría y extremadamente peligrosa? La tensión en la mansión Ramírez alcanzó su punto máximo. Cada pasillo, cada sala, parecía cargar el peso de secretos a punto de estallar. Lucía sostenía al bebé con firmeza, el corazón acelerado, mientras los pasos de Valentina resonaban en el piso de mármol. Era el momento de actuar, la verdad debía salir a la luz, y no había más espacio para la vacilación. Con cuidado, Lucía condujo al bebé hasta el despacho de Alejandro. La puerta estaba entreabierta, y él, absorto en contratos y hojas de cálculo, no notó de inmediato la entrada repentina. Pero la mirada desesperada de Lucía, junto con el pequeño en sus brazos, captó su atención instantáneamente. Se levantó, confundido y alarmado, y comprendió que algo estaba mal. ¿Está bien?, preguntó Alejandro, con la voz cargada de preocupación. Lucía no respondió de inmediato. En cambio, le mostró la nota que Valentina había dejado caer. El magnate leyó las palabras cuidadosamente, su rostro cambiando gradualmente de confusión a sorpresa y rabia. Cada línea revelaba manipulación, intención de dañar a su hijo y un plan para controlar a la familia. Alejandro finalmente entendió. La mujer en quien había confiado ciegamente era, en realidad, una amenaza directa para la vida del bebé. Valentina entró en el despacho en ese instante, su sonrisa helada desapareciendo al darse cuenta de que Alejandro sostenía pruebas concretas en su contra. Había fotografías, notas, registros de los biberones adulterados, grabaciones discretas que Lucía había hecho en los últimos días. Ya no había forma de negar, toda su farsa se estaba desmoronando. El enfrentamiento fue inmediato. Valentina intentó argumentar, manipular, recurrir a su encanto habitual, pero Alejandro, ahora consciente de la gravedad de la situación, se mantuvo firme. «Esto termina ahora, Valentina. No vas a tocar a mi hijo», dijo con voz firme y definitiva. Lucía observaba, exhausta pero aliviada. El bebé en sus brazos parecía más seguro, respirando con regularidad, finalmente protegido de la amenaza que casi lo destruye. La policía y los médicos, llamados rápidamente por Alejandro, llegaron a la mansión tras la presentación de las pruebas. Valentina fue confrontada oficialmente, sus intenciones expuestas, y no había forma de escapar de las consecuencias. El bebé recibió atención médica completa, quedando finalmente libre de cualquier peligro. Alejandro sostuvo a su hijo con fuerza, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, reconociendo que la única persona que realmente salvó a su hijo había sido Lucía. Lucía sintió una mezcla de alivio y emoción intensa. Cada noche de vigilia, cada gesto silencioso, cada acto de valentía había valido la pena. La humilde empleada de limpieza, que nadie jamás imaginaría como heroína, ahora era la guardiana que salvó una vida y desenmascaró a una villana peligrosa. En ese momento, la mansión, antes escenario de intrigas y amenazas, se convirtió en un lugar de justicia restaurada. Alejandro finalmente comprendió que el amor, la atención y el coraje de una persona común podían superar el poder y la manipulación de cualquier riqueza. Puede sentir la intensidad del enfrentamiento,
la emoción de Alejandro sosteniendo a su hijo seguro, y el coraje silencioso de Lucía transformándose en justicia real. El amanecer sobre Madrid trajo una luz suave a la mansión Ramírez, iluminando los pasillos que antes parecían cargar secretos oscuros. La tensión de las últimas semanas finalmente se disipaba, sustituida por una sensación de alivio profundo. Alejandro sostenía a su hijo en brazos, observando cada movimiento con atención y un corazón lleno de gratitud. El bebé, ahora seguro, emitía sonidos suaves, parpadeando lentamente bajo la mirada protectora de su padre. Valentina Ortega, expuesta y confrontada con pruebas incontestables de sus acciones, había sido detenida por las autoridades. Su ambición y manipulación ya no tenían poder dentro de la mansión. Alejandro, aún aturdido por lo cerca que estuvo su familia del desastre, reconoció con claridad quién realmente estuvo a su lado cuando la vida de su hijo estuvo en peligro. Lucía, la humilde y silenciosa empleada de limpieza, no solo salvó al bebé, sino que también aseguró que la verdad saliera a la luz. El respeto y la gratitud de Alejandro hacia Lucía fueron inmediatos y profundos. Sabía que, sin su valentía, inteligencia y determinación, su hijo no habría sobrevivido a los peligros ocultos que rodeaban a la familia. Le ofreció reconocimiento formal, seguridad y un puesto de confianza dentro de la mansión, demostrando que, para él, no había diferencia entre riqueza y coraje, solo aquellos que actúan correctamente cuando todo está en riesgo merecen verdadera consideración. Los empleados de la mansión, antes ajenos a las tensiones y manipulaciones, comenzaron a ver a Lucía con nuevos ojos. La mujer que antes barría los pasillos y cuidaba silenciosamente del hogar se convirtió en símbolo de coraje y vigilancia, un recordatorio de que el heroísmo puede surgir de lugares inesperados. El bebé, ahora alimentado, seguro y amado, comenzó a desarrollar su primera rutina saludable, rodeado de cuidado y protección genuina. Alejandro, reflexionando sobre todo lo sucedido, comprendió que la riqueza y el poder no garantizan seguridad ni felicidad. La vida de su hijo le enseñó que valores como la atención, el coraje y la lealtad son mucho más poderosos que cualquier fortuna. Decidió dedicarse más a su hijo, asegurando presencia real, apoyo emocional y protección constante. Lucía, por su parte, encontró un propósito aún mayor en su vida. La experiencia no solo salvó a un niño, sino que transformó su propia confianza y valentía. Ahora formaba parte de la familia de una manera que jamás hubiera imaginado, reconocida no por dinero, sino por coraje, inteligencia y amor genuino. El bebé, seguro y feliz, se convirtió en símbolo de esperanza y superación dentro de la mansión. Cada sonrisa, cada gesto, era un recordatorio de que la vida puede ser protegida, incluso en las circunstancias más peligrosas e inesperadas. La mansión, antes escenario de manipulaciones y secretos, respiraba nuevamente seguridad y verdad. Se había hecho justicia, y los lazos correctos, de coraje, amor y lealtad, se fortalecieron para siempre. Alejandro finalmente entendió quién merecía realmente su confianza, y la vida de la familia, aunque marcada por un pasado doloroso, ahora tenía un futuro seguro y prometedor. Meses después, la mansión Ramírez en Madrid había cambiado por completo. El aire que antes parecía pesado con secretos e intrigas ahora era ligero, lleno de risas, pasos pequeños y la presencia constante de alegría genuina. El bebé, ahora sano y fortalecido, jugaba por los pasillos con seguridad, siempre acompañado de Alejandro, quien se había convertido en un padre atento y presente. Cada sonrisa del niño recordaba a todos que la vida podía ser protegida y nutrida, incluso después de tanto peligro. Lucía, la empleada de limpieza que antes era solo una presencia silenciosa en la mansión, ahora tenía su valor reconocido de manera concreta. Alejandro le aseguró no solo estabilidad financiera y seguridad, sino también un lugar especial en la familia. Se convirtió en confidente, protectora y amiga cercana, responsable de garantizar que nada amenazara nuevamente al pequeño heredero. El respeto que antes era silencioso se volvió público, y todos los empleados comenzaron a mirarla con admiración. Valentina Ortega, por su parte, enfrentaba las consecuencias de sus acciones. La policía española siguió todas las pistas reunidas por Lucía, asegurando que la mujer fuera responsabilizada de manera justa. El nombre de la familia permaneció intacto, pero la lección sobre confianza y observación se volvió imborrable para Alejandro. Aprendió que no toda apariencia encantadora corresponde a la realidad y que el coraje verdadero puede surgir de donde menos se espera. La vida de la familia Ramírez nunca volvió a ser la misma. Alejandro dedicaba más tiempo a su hijo, aprendiendo a equilibrar poder, negocios y cuidado paterno. El bebé crecía seguro, rodeado de personas que realmente lo protegían, y cada gesto de amor construía una base sólida para un futuro brillante. Lucía, además de proteger,
se convirtió en inspiración, la prueba viviente de que una persona común, guiada por el coraje y la empatía, puede cambiar destinos y salvar vidas. El ambiente dentro de la mansión se transformó. Las paredes que antes resonaban sospechas ahora reflejaban risas, conversaciones cálidas y pequeños momentos cotidianos, simples pero cargados de significado. Cada objeto, cada habitación, recordaba a todos que el coraje y la lealtad eran los verdaderos tesoros, mucho más valiosos que cualquier fortuna. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, Alejandro sostenía a su hijo en brazos, mirando a Lucía con gratitud silenciosa. Ella sonrió, exhausta pero feliz, sabiendo que había cumplido su misión. El bebé, ahora seguro y saludable, movía los bracitos, como agradeciendo silenciosamente cada noche en que su vida fue protegida. Y así, la historia de la mansión Ramírez se convirtió en algo más que un relato de poder y riqueza, se transformó en un ejemplo de coraje, lealtad y amor genuino. El peligro fue superado, se hizo justicia y la familia encontró equilibrio y seguridad, demostrando que incluso en las circunstancias más oscuras, la luz del coraje puede brillar más fuerte.